Bueno, buenos días y en primer lugar agradecer a los organizadores de este acto que me inviten porque es un placer volver a estar aquí hoy con todos vosotros. A ver. Tras la excelente intervención de Rafa, yo voy a centrarme más en la parte reguladora, en la parte del organismo, de la actuación del Consejo como tal, no solo en la parte del accidente o en el post-accidente, sino también en la evaluación previa de la seguridad y la supervisión de esta central. La primera parte va a ser muy breve porque prácticamente lo ha incorporado ya Rafa, la reevaluación de la seguridad que se hizo de esta central, qué ocurrió con el plan de emergencia, las actuaciones del plan de emergencia, el tema de comunicación pública, las actuaciones judiciales que se llevaron a cabo fundamentalmente por lo que puede suponer de lecciones aprendidas para las responsabilidades del Consejo y un resumen final sobre las lecciones aprendidas. El permiso de explotación se ha aludido en el vídeo, es del 9 de febrero del 72, y la central, la verdad es que tenía un funcionamiento estable, sin incidentes significativos, aunque es verdad que tuvo que ir disminuyendo su nivel de potencia de operación por problemas en el cambiador principal. O sea, los mismos problemas que luego aparecieron en las de agua a presión, en los generadores de vapor, aquí el cambiador también tenía problemas. Y para bajar el nivel de ebullición no operaban al 100% de potencia. Esta central fue la única que recibió una figura que existía entonces en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que es el permiso de explotación definitivo. Después se modificó todo esto y ya no existe. Había el permiso de explotación provisional para cargar el núcleo, hacer las pruebas nucleares y operar durante un cierto tiempo, y luego se preveía que se diera un permiso de explotación definitivo. Esta central, en el año 82, se le dio el permiso de explotación definitivo con un nivel de revisión y evaluación limitado, digamos, por las condiciones de disponibilidad de recursos y tal que ha estado explicando Rafa. El Consejo estaba volcado en otros temas, esta central funcionaba razonablemente bien, no tenía incidentes significativos y se le dio el permiso de explotación definitivo. Esto es lo que ha explicado con mucho detalle Rafa, o sea que nos lo saltamos. El Consejo se había creado en el año 80, fueron 38 los funcionarios que pasaron de la Junta, entonces Junta, al Consejo, y me sé el número 38 porque la 38 era yo. ¿Qué temas había importantes entonces? Aparte del arranque y la puesta en marcha de las centrales y la construcción de las nuevas centrales, había habido el accidente de Three Mile Island, que fue en el año 79. Como consecuencia de ese accidente, la NRC sacó muchas lecciones aprendidas y en lo que era el licenciamiento de las nuevas plantas sí que se focalizaba. Uno de los temas que se revisaba siempre era si en las modificaciones de diseño, incluso en la formación, en la organización, se habían tenido en cuenta esas lecciones aprendidas. Para las centrales que estaban en operación se pusieron en marcha, como también ha mencionado Rafa, una serie de programas de reevaluación de la seguridad. Zorita no le aplicaba el SEP, como decíamos, el Systematic Evaluation Program que había puesto en marcha la NRC, porque era una central muy peculiar, con un solo lazo, no tenía una central de referencia, y fue un programa ad hoc que conllevó importantes modificaciones de seguridad y por tanto también importantes recursos por parte del CSN dedicado a esta central. En Garoña sí era una central que tenía sus centrales de referencia en Estados Unidos y que se fue aplicando el Systematic Evaluation Program de manera equivalente, paralela a lo que se iba haciendo en Estados Unidos. ¿Y qué pasaba con Vandellós 1? Pues con Vandellós 1 no pasaba nada. Era una central de la cual la mayor parte del cuerpo técnico no sabíamos nada y que estaba gestionada y llevada simplemente por el jefe de proyecto, como mucho su jefe de área, y prácticamente nada más, y no se había puesto en marcha ningún programa de reevaluación de la seguridad. Bueno, la verdad es que no era una central de agua a presión, que era Three Mile Island, o sea que el recurso, que es muy fácil tomarlo como primera reflexión, esta central tiene una tecnología muy diferente, esto no le aplica, esto no se parece, aquí no hay nada que hacer en principio.
Sin embargo, fijaros, en el año 86, lo ha dicho ya Rafa, y yo me permito contribuir porque no sé si hay una documentación al respecto, pero es mi reflexión personal del conocimiento de primera mano de lo que estaba pasando. Yo creo que fue la llegada de un nuevo director técnico al Consejo, que en la reestructuración del Consejo y en la reestructuración organizativa, además, hizo un repaso de lo que estaba pasando en las centrales y entendió que todo lo de Three Mile Island se estaba viendo en las centrales que se estaban poniendo en marcha, que Zorita y Garoña tenían su programa y la pregunta era obvia: ¿y qué pasa con Vandellós 1? Pues no sabemos, y además casi nadie sabe nada de esta central. Y entonces lo que se hizo y lo que empezó a hacer fue, aparte de requerir, bueno, en primer lugar, empezar a establecer un contacto con el organismo regulador del país de origen del proyecto, que es la primera fuente de información o una fuente importante de información para un organismo regulador, fundamentalmente el IPCN francés. Y con ese pequeño background inicial, pedir a la central directamente en febrero del 86 un anteproyecto de reevaluación de la seguridad. No había ocurrido todavía Chernóbil y al mes, a un poco más de un mes, pasa el accidente de Chernóbil, con lo cual pone todo el foco sobre las centrales que tienen grafito, que tienen moderador de grafito. Entonces recuerdo que algunos de los consejeros muy preocupados porque en el accidente de Chernóbil jugó un papel importante el coeficiente positivo de realimentación de reactividad y el coeficiente de grafito aquí también tenía un coeficiente de realimentación de reactividad positivo. Es cierto que la inercia térmica era muy importante y que el problema de Chernóbil estaba agravado por la refrigeración por agua y la ebullición, que eso sí, la densidad de huecos, si tenía más ebullición o menos ebullición, afectaba de forma radical a ese coeficiente, que no era el caso de Vandellós 1. Pero en cualquier caso, este consejero, digo, el papel también, pensando en lecciones aprendidas para los consejeros, el papel protagonista que puede tener una persona que empieza a establecer reuniones sistemáticas, y yo sé que fui acompañándole a varias reuniones, varias veces a Francia a tener reuniones con el IPCN. ¿Cómo veis esto? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Chernóbil, ¿cómo lo estáis viendo? En esas reuniones fue donde fuimos conociendo el programa de reevaluación de la seguridad que se había hecho para estas centrales antiguas por parte de los franceses y fue cuando se emitió una carta del Consejo el 11 de junio del mismo año, del 86, pidiendo un anteproyecto de reevaluación de la seguridad ya a presentar en un plazo de 3 meses. Que bueno, que estaba aquí, pero requiriendo otra vez. Perdón, en junio lo que llegó fue el primer anteproyecto de la central. El tema que adquiere importancia en ese contexto se trató en el Pleno el 6 y el 12 de junio y precisamente porque el programa de reevaluación de la seguridad podía ser amplio y llevar tiempo, se requirió que con carácter urgente se implantaran 5 modificaciones que fueron las más relevantes que habíamos visto que habían implantado las centrales francesas de esta tecnología. Entre ellas, la modificación del cambiador de calor, que está en la parte superior, para actuar en caso de emergencia, que estaba previsto para que entraran las 6 horas siguientes, pero además no solo eso, sino también había que analizar todas las alimentaciones eléctricas, porque otro de los problemas que tuvo es que los cables que alimentaban las bombas de este cambiador se habían quemado con el incendio. O sea que una reevaluación de la seguridad implica muchas cosas, no solo es la parte de las bombas que van a meter agua, sino toda la alimentación eléctrica. Entonces, esas que además se implantaran de forma urgente, de la misma manera que se habían hecho en la central de Saint-Logan. ¿Qué quiere decir que se hicieran de la misma forma? Pues que, puesto que la capacidad de evaluación del Consejo en aquel momento era muy limitada, si empezábamos a introducir variantes, la evaluación iba a ser complicada, difícil y lenta, y lo que se quería era que todo esto se hiciera de forma rápida. Entonces, el requisito era que se implantara exactamente igual. Sin embargo, esa implantación no se hizo. El anteproyecto que presentó la central, en concreto, para la modificación de este cambiador, bueno, entre las 5 he dicho, la del cambiador era muy importante, tuvo que ver con el incidente, y la otra era protección contra incendios. O sea, había medidas muy importantes y muy relevantes de protección contra incendios. Estas fueron de las prioritarias. Implántese lo mismo que se ha implantado en Vandellós. Perdón, en Saint-Logan, en la central francesa. Y sin embargo, pues la colaboración con el titular podemos decir que fue escasa, por decirlo de alguna manera.
presentó un proyecto concretamente para el RAI, para la modificación del cambiador, que era radicalmente distinto, con lo cual la evaluación de aquello fue difícil, lenta, no había las respuestas siempre eran escasas, insatisfactorias, o sea, avanzó con muchas dificultades realmente el programa, y existen cartas del Pleno, cartas del presidente tras tratar el tema en el Pleno en junio, en diciembre y en mayo del 87 para tratar de activar este programa. Ya se ha hablado antes de qué pasó y por qué, falta de recursos en el Consejo y de desconocimiento de la tecnología. Un proyecto aislado, solo llevado por el jefe de proyecto, la central funcionaba razonablemente. Este tema es importante porque luego vamos a hacer alguna reflexión. A mí esto me sigue sugiriendo reflexiones, el tema de proyectos aislados y tal. Y luego la mayoría del personal técnico del Consejo desconocía esa tecnología. ¿Qué se hizo? Pues se empezaron a poner en marcha dentro del Consejo actuaciones internas para facilitar ese trabajo. El primero de ellos fue el cambio de la responsabilidad del jefe de proyecto y asignación matricial de todas las evaluaciones a las diferentes unidades organizativas de la dirección técnica. O sea, que igual que se llevaba cualquier proyecto, los temas mecánicos se mandaran, se hiciera un reparto a los expertos y especialistas del Consejo de cada uno de los temas, de manera que había que involucrarse en esta evaluación. Otro elemento muy importante es sistematizar los contactos con el organismo regulador del país de origen del proyecto. Esto fue fundamental porque era la única manera de conocer qué pasaba allí. Y luego organizar un curso específico de formación sobre la tecnología de Vandellós 1 para todos los técnicos del Consejo. Y se organizó aquí, tuvimos un mes como mínimo, o más de un mes, y la verdad es que fue útil, interesante, y fue la única manera en la cual nos pudimos empezar a aproximar a qué era una evaluación técnica en esta central. Hay una dificultad añadida que no lo he apuntado, y es que precisamente porque los franceses iban a cerrar estas centrales y porque su sistema regulador en aquel momento pues era como eran, es distinto. Nosotros estábamos muy habituados a la forma de funcionamiento de la NRC, en el cual todo está escrito, todo es transparente. Hoy diríamos está todo puesto en la web. Entonces, desgraciadamente no había web, pero bueno, teníamos los medios para conseguir toda la información. Y estaba todo muy claro, muy escrito, el Standard Review Plan, qué criterios de aceptación había que seguir, qué normativa, cómo se revisaban los temas, y era una guía fundamental para un organismo con poca experiencia como teníamos nosotros. Los franceses no funcionaban así, y mucho menos en las filias, como llamaban ellos, en la línea de unas centrales que iban a cerrar. Entonces, en aquellas reuniones, recuerdo negociaciones muy tensas para que nos dieran la documentación de la reevaluación de las centrales francesas. No había manera de conseguirla, no había manera de que nos la quisieran dar. Luego, una vez que nos la dieron, entendí por qué, porque aquello no era una documentación sistematizada en el que estuvieran evaluados los temas como estamos pensando hoy o como estábamos nosotros acostumbrados a ver, sino que eran actas de inspección, notas de reuniones, discusiones ad hoc. O sea, era una cosa que ellos iban haciendo pues a nivel, no, vamos a no decir casero, porque técnicamente tenía su fundamento bien establecido, pero no tenía una sistemática no era una documentación para presentar hacia afuera. Incluso tenía comentarios internos que no procedían, desde luego, el que aquello se difundiera, aquella información. Esa era la realidad, finalmente, y gracias a las negociaciones duras del director técnico de aquel momento se pudo conseguir. Y con todo ese esfuerzo, sin embargo, pues nos pilló el día 19 de octubre del 89, sin que las modificaciones, aquellas que se habían pedido en el 86 con carácter de urgencia, estuvieran implantadas. Dos de ellas, que me he referido antes, el cambiador para actuación en emergencia, o sea, adaptar el RAI para actuación en emergencia, y las mejoras de protección contra incendios tuvieron una repercusión muy importante. Hemos hablado hasta ahora de lo que pasó antes del incidente. Siempre me refiero a incidente por el tema de la escala de sucesos nucleares. No hubo liberación de radioactividad en la INES, esto es un incidente, no es un accidente. Entiendo que en muchos informes y se usa el término de accidente incluso en los planes de emergencia, como luego veremos.
Lo primero, bueno, se propuso por parte del Consejo la suspensión del permiso de explotación definitivo y se exigió una reevaluación previa de la seguridad antes de un posible rearranque de la central, con unos criterios de seguridad, unos criterios de aceptación. Y esos criterios de aceptación era la aplicación de la normativa, como ha referido antes Rafa, la normativa que se estaba aplicando a las centrales que se estaban evaluando en ese momento, hasta el máximo dentro de lo que fuera posible, pero con un nivel de seguridad equivalente, o sea, un nivel de exigencia alto fue lo que se puso aquí. El Consejo emitió, después de que el titular presentara esa reevaluación de la seguridad con los criterios normativos que discutimos previamente, presentó sus informes y identificó las modificaciones que harían falta. El Consejo lo evaluó y el titular y el Gobierno hicieron una evaluación económica de lo que implicaría implantar esas modificaciones. En concreto, se estimó que el coste sería superior a la sustitución de la central por una de carbón nacional. Esto aparece oficialmente en los documentos del momento, y el Gobierno consideró injustificado el que estas inversiones se repercutieran dentro del coste, de los costes admitidos en el marco estable. El marco estable era el que unos costes que se consideraban justificados se repercutían en el precio de la electricidad o se asumían por parte del Consejo, del Consejo, no, del Ministerio o de los presupuestos generales. Se reconocían esos costes. Al no reconocerse estos costes y tener que salir directamente de la financiación del titular, pues el titular renunció al permiso de explotación de la central. Respecto a las demás centrales, Rafa ya ha mencionado una serie de cosas. Hubo mucha actividad parlamentaria, no nos podíamos detener en todo el tipo de actividades que hubo muchas actividades parlamentarias en torno a este suceso, y el Parlamento requirió un informe al Consejo sobre la seguridad de las demás centrales nucleares. Este informe se presentó finalmente en el año 92 y en las conclusiones se estableció el compromiso del CSN de realizar una revisión periódica de la seguridad cada 10 años. Poco antes, en ese contexto, había salido la guía de seguridad del OIEA sobre revisiones periódicas de la seguridad. Entonces el Consejo decidió aplicar este criterio y después, como consecuencia de eso, unió a las revisiones periódicas de seguridad la renovación de las autorizaciones de explotación cada 10 años. Antes estas renovaciones se hacían, primero, inicialmente yo creo que eran cada año, después cada 2 años, con lo cual, adicionalmente a la carga de trabajo de la que habló Rafa, que tenía el cuerpo técnico en ese momento, cada 2 años tenía que hacer una evaluación de cada central para renovar el permiso de explotación. Al alargar y hacer periodos de 10 años, bueno, pues por lo menos esa carga sí que se alivió un poco. De todo lo que se hizo en las demás centrales, a mí me parecía relevante insistir un poco en que hubo un análisis insuficiente por parte de las demás centrales de lo que había ocurrido en Vandellós 1. Y lo digo no tanto por las evaluaciones que se hicieron en aquel momento de en qué consistieron esas lecciones aprendidas de las demás centrales, como por las deficiencias que se han detectado posteriormente en incendios y en inundaciones. Y yo recuerdo, cuando aparecía alguna cosa de estas que tenía relevancia, yo no podía entender que después de Vandellós 1 aquello seguía estando así. Con lo cual, el análisis realizado por los titulares en algunos aspectos, y concretamente en temas de incendio y sobre todo en inundaciones, pues no fue con la profundidad, digamos, que hubiera sido deseable. No tuvo esa profundidad. Y esto también lo apunto porque sería otra de las lecciones aprendidas. En el plan de emergencia, no repetimos otra vez los hechos, pero simplemente cómo se sucedieron las notificaciones. La llegada de los bomberos, ya se ha aludido antes, de Vandellós y de Hospitalet, fue en torno a las 10 de la noche. La notificación al Consejo por el director de la central fue a las 22:11, media hora después prácticamente de sucedido, que es lo que ponía el plan de emergencia, las notificaciones y tal, media hora después. La declaración está grabada en la sala y dice: estamos en situación de incendio en el grupo principal 1, la central está en parada en reactor seguro, con 2 turbosoplantes en servicio. Esa fue la comunicación a las 22:11. El titular, por supuesto, no activó el PEI y no se recibió ninguno de los comunicados escritos y de los formatos previstos en el PEI, ni se declaró ninguna situación de emergencia.
En la Salem, pues el técnico de la Salem contactó inmediatamente con el director técnico, por indicación suyo, con su director de centrales y con dos jefes de área, el encargado de los reactores de agua en ebullición y grafito gas, que era Consuelo Pérez del Moral, y el jefe de área que llevaba los temas de emergencia. Se contactó con el inspector residente de Vandellós 2 por instrucciones del director, y que en realidad él estaba destinado a Vandellós. Está aquí Juan Carlos y luego nos contará su experiencia personal. Él estaba destinado a Vandellós 2, pero fue localizado y se le dieron instrucciones para que se personara en Vandellós 2, a donde estuvo a las 22:45, según están en los registros de la Salem, y permaneciendo allí toda la noche. A las 23 ya se encontraban en el Salem el director técnico y las personas mencionadas arriba, y se confirmó que el incendio seguía activo, y se mencionaron algunos problemas con la refrigeración del reactor, pero sin dar ningún tipo de detalle, insistiendo en que la situación estaba bajo control. A las 23:10, dada que la situación seguía y el incendio seguía activo, se contactaron algunos técnicos adicionales, se amplió la organización de emergencia del Consejo, incorporando expertos en protección contra incendios, sistemas nucleares y protección radiológica. Afortunadamente, entre comillas, fue un día laborable en el cual era fácil localizarnos a todos. Yo recuerdo que Consuelo me llamó a mí pues a las 10 y pico de la noche, a las 10 y algo, diciendo: ¿estás en casa? Sí, estate localizable, que a lo mejor necesitamos algo, de momento nada, ya te avisaremos. A las 11 y poco nos avisaron y vinimos unos cuantos técnicos de estos grupos del Consejo. Y permanecimos aquí también toda la noche. Hacia medianoche se personó el presidente y algunos consejeros. Durante todo el tiempo estuvieron informados por teléfono, y hacia medianoche se personaron el presidente, el vicepresidente y un consejero en la sala. En el CECOP, en paralelo, pues la notificación al CECOP también se hizo inmediatamente después de la notificación al Consejo. Desde antes de las 10, a las 10 menos cuarto aproximadamente, nos dijeron los del Gobierno Civil que se habían estado recibiendo llamadas de vecinos alertando de que había un incendio en la central. A las 22:13 el SECOP de Tarragona se puso en contacto con el Consejo, se confirmaba el incendio y pedían información y que se les mantuviera informados de todo lo relativo a la protección radiológica y a la posible emisión radiactiva o contaminación radiológica en el exterior. Quedó constituido formalmente a las 22:42 con 3 grupos operativos, aunque el inspector residente, por supuesto, estaba en Vandellós 1. El gobernador civil, que era el jefe del grupo del CECOP, ordenó control parcial de accesos en la AP7 y en la Nacional 340, aunque se estaba en situación cero del Penta. Hubo un rumor, pero esto no podemos hablar más que de que se circuló un rumor de que había vecinos que, alarmados por el incendio, habían empezado a evacuar la zona, pero no pasó de ahí, no hubo ninguna confirmación posterior de esto. Una vez controlado el incendio y de acuerdo con el Consejo, se decidió mantener activada la situación de emergencia hasta disponer de una vía adicional para refrigerar el reactor, lo que nos ha contado antes Rafa. La comunicación del CSN-CECOP fue bastante fluida durante toda la noche. Sobre todo estaban interesados en el tema de la previsión de vertidos radiactivos y la ausencia de vertidos radiactivos al exterior. Y esto se le podía asegurar a través de las comprobaciones que estaba realizando con el inspector residente en los monitores y en las medidas realizadas por personal de las 2 unidades. El CSN recomendó situación cero en base a la información disponible, pero de haber tenido un conocimiento exacto de la situación durante esas 2 primeras horas, evidentemente se hubiera pedido declarar situación 1 y establecer un control de acceso completo. La comunicación del Consejo con la central. El director de emergencia e interlocutor del Consejo durante toda la noche fue siempre y solo exclusivamente el director de Vandellós 1, el director de la central. No hubo manera de poder contactar con ninguna otra persona ni ninguno de los otros técnicos a los cuales hubiéramos querido y estábamos interesados en pedir información más detallada del estado de los sistemas y de cómo se encontraba la central en esos momentos. En ningún momento el titular habló de presencia de agua en la cava que afectaba a equipos de seguridad. Esta información
se fue conociendo a través de la llegada del inspector residente, que fue el que nos fue diciendo: no pregunten más por este sistema porque están las bombas cubiertas de agua, porque los cables están quemados, porque este sistema no está disponible. La mayoría de los contactos del Consejo y de la Central se tuvieron que tener lugar por la telefonía normal. El teléfono punto a punto, que es el que graba las conversaciones, estaba en sala de control. La sala de control, por la situación que ha contado Rafa, habían instalado extractores de humo portátiles. El ruido era total, con lo cual era inaudible, y se decidió no utilizar el punto a punto, con lo cual esas conversaciones no están grabadas. Respecto, no quiero dejar de mencionar el tema de la comunicación pública. El titular no realizó ninguna actividad de información a la población. El Gobierno Civil asumió todas las funciones de información pública y el Consejo colaboró con él, pero no realizó por sí mismo ninguna actividad informativa. No estaba claro en aquel momento que hubiera ninguna responsabilidad o función del Consejo en temas de comunicación. El Gobierno Civil emitió 5 notas informativas durante la noche, hasta las 4 de la mañana, y al día siguiente se mantuvo una rueda de prensa con presencia de personal del Consejo. Finalmente, una vez que se decidió desactivar la situación de emergencia, se emitió otra nota informativa final. Las actuaciones judiciales. Este punto creo que merece, aunque sea de pasada, mencionarlo. El 25 de octubre, fue el 19 el incendio, un particular denunció por delito contra el medio ambiente y se abrieron diligencias informativas por la Fiscalía de Barcelona. En el 90 se presentó una querella criminal por el Ayuntamiento de Las Mellas de Mar por supuesto delito de riesgo nuclear culposo más daños por imprudencia. En diciembre del 90, un abogado barcelonés formuló una querella criminal en ejercicio de acción popular individual por delito de riesgo. Si alguna terminología legal o procesal no es correcta, por favor disculpadme, que tampoco soy tan conocedora de estos términos. Entre el 19 y el 25 de enero del 2000 se celebró el juicio oral. Y esto tiene un error, es en el 2000. En marzo del 2000 se emitió la sentencia absolutoria para todos los acusados. Y vamos a ver ahora en base a qué. La acusación de la Fiscalía, el delito de riesgo, dice en el Código Penal los que en la fabricación, manipulación, explotación, etcétera, contravinieren las reglas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad o salud de las personas. En concreto peligro son las palabras mágicas. Se acusaba a los directores generales de IFRENSA desde el año 86 hasta la fecha del incendio. Igualmente, y por omisión, y ahora explicaremos por qué, a los directores técnicos del Consejo desde el 86 hasta la fecha del incendio. A los directores de IFRENSA y al director de la Central se les acusaba porque con continuas maniobras dilatorias y de resistencia no concedieron la prioridad debida a las modificaciones requeridas por el Consejo. A los directores técnicos del Consejo porque las debilidades de seguridad, al no ser corregidas con prontitud, debieron aconsejar a los directores técnicos proponer la suspensión del permiso de explotación. Quizá mucha gente no conociera esto, los que lo conocíamos sí que hemos tenido durante toda nuestra trayectoria profesional esta cosa aquí, por no decir aquí. Entonces, vamos a ver. La sentencia dice que los hechos probados no constituyen un delito de riesgo, ya que la ley exige que se genere un peligro concreto al vulnerar las normas de seguridad, es decir, la puesta en peligro efectiva de los bienes protegidos, y relegando los peligros abstractos a la condición de infracción administrativa. La no implantación de las medidas de seguridad no guardan relación directa con el accidente, esto es obvio, o sea, el desprendimiento de los álabes de turbina no tiene nada que ver con las medidas exigidas por el Consejo. Y la ausencia del cambiador de parada no era catastrófica en estos reactores por la gran inercia térmica del grafito. Quizás esto podía ser más discutible, pero no hay ningún cálculo por parte de nadie que hiciera unas proyecciones de cómo podía haber evolucionado y en cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo se podía haber aguantado por la inercia térmica del grafito. Por todo ello, el tribunal no consideró necesario dilucidar si se había producido negligencia o retraso injustificado. O sea, no se entró realmente a discutir el tema del asunto. Retraso en la implantación de las modificaciones requeridas del Consejo por no haber delito, y porque ello no supuso un peligro concreto de los bienes protegidos.
Este fue el resumen de la sentencia. Se mantuvo la refrigeración del núcleo y se estuvo lejos de que se produjera el inicio de daños al combustible. Lecciones aprendidas, muy brevemente, porque nos hemos ido bastante de tiempo. El tema de las revisiones periódicas de la seguridad, que fue la primera conclusión que puso el Consejo en el informe al Parlamento en el año 92. Esta me parece muy importante, la integración de todos los proyectos y actividades en los métodos de trabajo de toda la organización. No tener proyectos ni actividades aisladas y un conocimiento suficiente de las distintas tecnologías por las áreas técnicas. Esto fue un elemento clave en la situación en la que se estuvo en Vandellós 1. La gestión de los retrasos por los titulares. Yo creo que esto es una lección permanente y hay ahí una dialéctica y una dinámica un poquito dura y difícil, pero es así. Los retrasos son bastante habituales y la gestión de los retrasos en temas importantes pues es inaceptable, como hemos visto. La relación con el organismo regulador del país de origen del proyecto, que ya hemos hablado. Y quiero resaltar algo especialmente en este momento, y que seguramente estará muy bien previsto y muy bien cubierto. Pero pensando en la parada de las centrales alemanas, yo cuando he estado revisando y preparando esta presentación, las centrales alemanas van a parar dentro de muy poquitos años, en el 22, si no recuerdo mal. Por supuesto, siguen existiendo determinados organismos en Alemania, pero sus prioridades van a ser otras, van a ser los desmantelamientos de las centrales y esta central va a seguir en operación. Entonces, el análisis de la experiencia operativa, la actualización de la normativa, la actualización de la situación es un tema que hay que recordar lo que pasó para que no nos vuelva a pasar una situación parecida, que seguramente estará prevista por parte de la central. Sé que me han informado y hay bastantes previsiones para tener esto cubierto. El tema no solo es la central, como hemos visto aquí, sino es el organismo regulador. Entonces, apoyos técnicos hay que tener y el Consejo no puede funcionar sin adecuados apoyos técnicos en un país que no somos diseñadores de centrales. Entonces, es imprescindible el que el Consejo pueda tener unos apoyos adecuados y con un nivel técnico adecuado. No sé si habrá además temas de financiación por medio. Esos organismos son organismos públicos que necesitan una financiación. Si para Alemania no es importante la explotación de centrales, pues yo no sé quién tendrá que financiar eso, pero simplemente dejar el apunte ahí. Y luego el otro que no quería dejar de señalar es la importancia de los análisis de experiencia operativa por parte de las centrales. Es importante que se hagan y que se hagan con la profundidad requerida para que al cabo de un tiempo no haya que encontrarse con sorpresas. Esto desde el punto de vista de la seguridad nuclear. En la gestión de emergencias yo creo que no merece la pena que nos detengamos en las mejoras del SALEN, de los sistemas de respuesta ante emergencia, la transmisión de parámetros de seguridad que hay directamente ahora al Consejo, la mejora de las comunicaciones, toda la infraestructura del SALEN vino como consecuencia de esto. También mejora en la organización y los medios del grupo del CECOP. Y aquí sí que quiero hacer un comentario especial en la presencia de un inspector residente. En la presencia de un inspector residente en la central durante las emergencias. Aquí hay también una tensión casi continua, y algún inspector residente que ande por aquí, no sé si lo podrá corroborar, en que en el CECOP la responsabilidad que tiene el grupo radiológico, para ellos siempre dicen que es insuficiente el que esté una sola persona del Consejo, y que hacen falta dos, para procesar datos, para tener comunicación, para mantener adecuadamente las funciones que hace la inspección residente en el CECOP. Pero en las provincias en que solo hay una central nuclear y solo hay dos inspectores residentes durante una emergencia, es imprescindible que el Consejo tenga ojos en la central, además de los parámetros de seguridad. Es decir, el nivel de agua en una bomba no te lo da los parámetros de seguridad que tenemos. Entonces, bueno, también sé que ahora mismo las comunicaciones son distintas, todos hemos aprendido, pero ojo que la presencia de un inspector residente en la central durante una emergencia es importante. Y, por supuesto, el tema de los bomberos. La protección contra incendios fue un tema, como ha dicho Rafa, que se abordó muy seriamente en el Consejo. Los bomberos exteriores tuvieron dificultades en entrar a la central porque no tenían formación, no conocían lo que era una central nuclear, tenían miedo, como era lógico. Y entonces la preparación de
de los parques de bomberos cercanos a las centrales es un tema importante. No siempre ha estado bien hecho. Desde luego en las centrales catalanas sí, yo recuerdo que siempre preguntaba lo mismo. ¿Tenéis ya informes de simulacros de emergencia de incendios con bomberos exteriores? Las catalanas todos los años lo tenían. Las demás no, había que firmar acuerdos, que implica políticos, que implica autoridades locales, provinciales, regionales, de todo, autonómicas. Y luego la formación continua. Y no ha sido un tema tratado, digamos, con igual relevancia en todas partes. Lo que pasa es que ahora sé que la situación es bastante mejor tras Fukushima. Las mejoras contra incendios, la disponibilidad de lucha contra incendios de que se han dotado las centrales después del accidente de Fukushima ha mejorado muchísimo sus capacidades y, por tanto, ha reducido la dependencia del exterior. Pero, en cualquier caso, este tema también es un tema que conviene cuidar. Y, por último, pues nada, una mínima comunicación pública. Es verdad que habíamos dicho, el Consejo en aquel momento no tenía ninguna responsabilidad ni tenía conciencia de que podía tener funciones en ese tema. Sin embargo, a partir de ahí fue uno de los temas de debate y acabó incluyéndose en la ley del Consejo, que se modificó a través de la ley de tasas en el año 99, entre las funciones del Consejo, informar a la opinión pública sobre materias de sus competencias. Con lo cual, a partir de ahí también ha habido muchísimas mejoras en la comunicación. Y por último, una consideración final, que las lecciones aprendidas están implantadas en su mayoría y en su totalidad. He puesto ahí un interrogante porque en su mayoría y en su totalidad hay muchas que son de acción continua y que siguen requiriendo reflexiones, pero que las reflexiones que sugieren todos estos análisis pueden ser de gran utilidad y en determinadas circunstancias algunas de ellas pueden cobrar especial actualidad. Nada más, muchas gracias.